Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues estoy ahí que no paro con el tema de, bueno, pues de ciertos vídeos y demás. Y ahora, pues bueno, pues la verdad es que ha coincidido que estoy tratando los casos de mujeres asesinas, ¿no? Que también, pues están ahí, lógicamente, entre los muchos crímenes que se cometen entre los siglos XX y XXI dentro de la crónica negra de España, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente son casos que tampoco se pueden obviar, además por su especial crueldad, ¿no? Y dureza. En algunos casos, como habíamos visto en el caso de la sinvergüenza esta envenenadora de Melilla, que, en fin, no tiene nombre lo que hizo esa mujer. Bueno, pues aquí tenemos a otra individua de un carácter prácticamente igual, pero bueno, en parte no. Esta, en este caso, en lugar de ser llamada la envenenadora, fue llamada la viuda negra de Barcelona o la viuda negra de Hospitalet de Llobregat. Me da igual. Bueno, casos que bueno, su nombre es Margarita Sánchez Gutiérrez, nació en Málaga el 26 de diciembre de 1953 y fue literalmente una asesina en serie que recibió este nombre por el método que utilizaba para asesinar. De la misma forma que la famosa araña mata le ponía en comidas y bebidas que ofrecía a sus víctimas. Consiguió asesinar a 4 personas y otras 3 fueron intoxicadas, pero por suerte lograron sobrevivir. Y por supuesto, todas ellas eran personas cercanas a ella y se hallaban, bueno, pues entre otras familiares y también vecinos, para que sepáis. Bueno, y luego aparte tenéis que ver el cambio que pega esta mujer, digamos, desde su juventud, por decirlo de alguna manera, hasta esta foto que estáis viendo aquí. O sea, es que no parece para nada la misma, para que veáis lo que hace, pues el paso de los años, los maquillajes, el cambio de peinado, los tintes, o sea, una pasada. Si veis sus imágenes de joven y tal, es que vamos, no parece la misma en absoluto. Fue llamada también la Gilla Murano española, que envenenó a familiares y vecinos para quedarse con su dinero. Luego hablaremos de quién fue esa tal Gilla Murano. Margarita Sánchez Gutiérrez descubrió que las pastillas que le habían recetado a su marido alcohólico también servían en grandes dosis para matar sin dejar rastros. Entre el año 92 y 96 se cobró la vida de su cónyuge, de su cuñado y de varios ancianos a los que cuidaba. Es imposible saber si cuando vivía en Málaga a finales de la década de los 70, Margarita leyó en los diarios españoles las noticias sobre una serie de crímenes escabrosos cometidos por una argentina viuda y de apariencia distinguida, María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano Tela, Gilla para los amigos menos mal, que mató a por lo menos 3 de sus amigas con la única motivación, como siempre, de quedarse con su dinero. Su modus operandi de Gia, bueno, era sencillo. Las asesinaba poniéndoles veneno en el té que les servía, primorosamente con masas finas. Ya os digo que independientemente de que esta señora conociera o no el accionar de Gilla Murano, a quien los medios argentinos bautizaron como la envenenadora de Montserrat por el barrio porteño en que vivía, en la primera mitad de los 90, Margarita utilizó el mismo modus operandi para deshacerse de personas de su círculo más cercano, familiares y vecinos, y así apropiarse de sus joyas y pesetas. Eso sí, fue más versátil en cuanto a los medios, porque aunque alguna vez efectivamente utilizó té, no le hizo asco a cocinar callos y paellas para hacerles embuchar el veneno a sus víctimas. O sea que en este sentido, ya os digo, es mucho más difícil, si cabe, de detectar cualquier sabor raro, ¿no? Por extraño que parezca. Bueno, básicamente cuando la descubrieron y la juzgaron, el periodismo español aplicó el mismo criterio geográfico que los argentinos habían utilizado para bautizar a la famosa Gilla, y también la hicieron famosa con esos apodos que os había comentado de la viuda negra. Y bueno, esto fue básicamente por el barrio de la ciudad donde mató con veneno, como esa araña de picadura letal, a su marido, a su suegra, a su cuñado y a varios vecinos. Las víctimas pudieron ser más, y no me cabe ninguna duda de que fue así, porque hubo algunos que salvaron sus vidas después de pasar días al borde de la muerte en el hospital, y porque seguramente
hubo personas a las que se achacó, como pasó en otros casos, a muertes naturales, ya que este tipo de drogas, ya os digo, son muy complicadas de encontrar restos en el cuerpo y demás. Y entonces, pues bueno, muchas veces se da por accidente, se da por muerte accidental cuando realmente no es así. Así que probablemente hubiese más víctimas, que no os quepa ninguna duda. Bueno, pues esta individua, ya os digo, claro, como venía de una familia sin recursos económicos, que se habían además agravados por el alcoholismo de sus padres, no tuvo una infancia feliz porque sus necesidades básicas, bueno, estaban insatisfechas y padeció mientras crecía lo que es también un problema de estrabismo muy serio que la convirtió en blanco de las burlas de sus compañeros de escuela, que haciendo gala de su crueldad poco original la llamaban la tuerta. Aquí parece que no, ya os digo, porque no se ve, porque con el paso de los años, bueno, y porque hay cirugías, porque me imagino que se haría algo en el ojo y demás, pero luego os enseño una imagen y flipáis con el cambio, ¿eh? Tímida y solitaria, dejó los estudios en la adolescencia y para escapar del infierno de su casa, que nadie lo duda, pero eso no justifica sus actos posteriores, como en la mayoría de los casos, digamos que se fue a Barcelona, donde se ganó la vida con trabajos provisionales y mal pagados, y allí es donde conoció a Luis Navarro Nuez, que era, bueno, pues un conductor de metro de la ciudad con el que tendría 2 hijos, Sonia y Javier. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el matrimonio tampoco la hizo feliz porque, y es que parece que esta gente tiene, digamos, un imán para estas cosas, para seguir con la tradición de su familia, el hombre que eligió también era alcohólico, y era alcohólico de los graves además. O sea, ¿cómo es posible que una mujer que ha padecido eso, y es que esto pasa muchas veces, que parece que buscamos aquello de lo que estamos huyendo? O sea, es curioso, pero somos así. Entonces, por eso, aunque el sueldo del metro no era malo, a la casa de esta individua llegaban pocas pesetas, como se decía en ese momento, porque el bueno de Luis se las gastaba en cañas y botellas. Al mismo tiempo, las deudas con los comerciantes del barrio, ante los que era ella la que ponía la cara, crecían básicamente hasta hacerse impagables. Así que básicamente, para sacar del pozo a la economía familiar, comenzó a cuidar ancianos. Y esta fue una ocupación que, como veremos, le sería después muy útiles, porque los médicos que atendían a las personas que ella cuidaba siempre le hacían la misma advertencia: que tuviera cuidado con las dosis de los medicamentos, porque si se los daba en exceso, el remedio era peor que la enfermedad. Es decir, que podía matarlos. Y se lo tomó al pie de la letra la tía. En fin. Corría el año 1991 y esta señora se afanaba en su trabajo con los ancianos, pero los ingresos que su trabajo le aportaban no alcanzaban para evitar que la desalojaran del oscuro departamento de la calle Riera Blanca que ocupaba con Luis y sus 2 hijos. Nadie pone en ninguna duda que Luis era un personaje lamentable, que menudo ejemplo, menudo alcohólico y demás, eso sin ninguna duda. Pero de ahí, ya os digo, asesinar y demás, no hay por dónde cogerlo. Entonces, bueno, no les quedó otra, y yo no dudo que esto tiene que ser un mal trago para cualquiera. Claro, los 4 se tuvieron que ir a vivir con los padres de Luis, porque no tenían dónde, pero también para esta señora pues suponía cuidar de su suegro, que era un hombre también ya mayor y de precaria salud. Eso, digamos, que era una especie de imposición, ¿no? Al ir a vivir allí, tanto su suegra como su hijo, es como: tienes que cuidar de mi padre, tal, no sé qué. Entonces, en esa casa tampoco había dinero, que digamos, y la tuerta, como también la llamaba a sus espaldas su suegra Carmen Nuez, con la que se llevaba, como os podéis imaginar, como el perro y el gato, siguió cuidando a ancianos que vivían solos para ayudar con los ingresos. Mientras tanto, Luis iba del metro al bar, del bar al metro, donde se le escurría casi todo el salario. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que llega un momento que yo no tengo ninguna duda que en un principio, por desesperación, ¿no? Pues
esta mujer decide tomar cartas en el asunto, pero como siempre, o sea, se le pira y se le va totalmente de las manos, ¿no? El 3 de agosto del año 92 ingresó en un hospital barcelonés una mujer de 70 años llamada Rosalía Marco Castro, que no tenía parientes cercanos y estaba al cuidado de esta individua, y entonces la encontró una vecina inconsciente en su departamento de la calle Condes de Belloc y llamó a la ambulancia. Pero, bueno, lamentablemente Rosalía murió días después en el hospital sin haber recuperado la conciencia. Claro, en estos casos, sobre todo, ya os digo, en casos de personas mayores, por eso no me cabe duda bueno, que a lo mejor esta fue su primera víctima, pero seguro que hubo más que no se llegaron a poder demostrar, porque, claro, no hubo sospecha alguna sobre la causa de la muerte, que los médicos adjudicaron a un paro cardiorrespiratorio, o sea, nadie buscó drogas, medicamentos o veneno en su cuerpo, obviamente, por la edad de la señora, y llamó la atención, eso sí, que pocos días antes de ser encontrada inconsciente, Rosalía o alguien con un cheque firmado por ella hubiera cobrado nada más y nada menos que 1 millón de los 20 millones de pesetas que tenía en su cuenta bancaria la señora, ¿sabes? De todos modos, bueno, pues como la muerta había sido siempre muy reservada con sus manejos financieros, pues no se sospechó nada extraño, ni mucho menos se puso foco en su cuidadora, que además, como buena actriz que son en estos casos, o actores, se mostró llorosa y desconsolada en el velorio. Más dolor demostró la individua 2 meses después, el 26 de octubre del año 92, cuando Luis, su marido, murió en la Clínica Provenza de Barcelona. En el certificado de defunción el médico escribió paro cardiorrespiratorio, aunque Luis había ingresado unos meses antes en esa misma clínica afectado por una fuerte intoxicación. No le dieron importancia debido a que sabían que el hombre tomaba pastillas de cianamida cálcica para su adicción al alcohol y que tenía el hígado hecho pedazos. Ningún organismo resiste ese cóctel durante mucho tiempo y a nadie se le ocurrió que Margarita podría haberle metido pastillas molidas en la comida que le servía todas las noches. En fin. Bueno, aquí tenemos una imagen de su matrimonio y como podéis ver, bueno, aquí se le nota perfectamente el tema del estrabismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, jolín, lógicamente con el paso de los años y demás, ya os digo, te alisas un poquito el pelo, te lo tiñes, te maquillas, seguramente se haría algún tipo de, o se pondría algún tipo de lente, ya no lo sé. Pero la cuestión es que el cambio es, vamos, muy, muy significativo, o sea, es que es así. Entonces, bueno, pues este es el famoso Luis, alcohólico y demás. Y claro, digamos que Margarita, bueno, pues se había cobrado impunemente a su segunda víctima con el mismo modus operandi, que eran básicamente las pastillas, pero por motivos muy diferentes. A Rosalía la mató por dinero, básicamente, pero a Luis lo mató simplemente por odio. En los meses que siguieron, Margarita intentó matar a su suegra, mezclando las mismas pastillas que tomaba su marido en los platos que le servía. Para ella era la única que quedaba de la familia, ya que el padre de Luis había muerto de muerte natural antes que su hijo, y si se la sacaba de encima podría quedarse con la casa. ¿Vale? Aquí también hay una motivación aparte de odio porque no se soportaban. Pues también hay motivos económicos de por medio. Por eso los motivos se combinaban, ¿no? El interés y el odio de alguna manera iban de la mano. ¿Pero qué pasa? Pues que no tuvo éxito, porque Carmen Nuez era una mujer fuerte y siguió vivita y coleando después de sortear nada más y nada menos que 5 intoxicaciones. Así que la única que sospechó de Margarita fue la propia Carmen, que solía decir que cuando su nuera estaba cerca de ella se enfermaba y cuando se alejaba no tenía problemas de salud, obviamente. Así que poco más tarde la echó de la casa. A ver, esto por poneros alguna foto, ¿no? La suegra sale aquí, pero es que claro, la foto es pésima, ¿no? Lo siguiente. Esta me parece una foto buenísima, es de La Vanguardia, que lo sepáis.
Y bueno, básicamente a raíz de ahí también pues se siguen una cadena de envenenamientos, ¿no? Digamos que ya en mayo de 1993 esta individua se fue a vivir a casa de su hermanastra, Josefa Sánchez, y su cuñado, José Aracil, en la calle Riera Blanca número 95, que estaba también en el barrio barcelonés de Hospitalet, y pocos días después de su llegada consiguió trabajo también cuidando a un vecino enfermo, Manuel Díaz Rojas, de 57 años, quien casualmente no demoró en morir, ¿no? La siguiente víctima de Margarita fue su propio cuñado, que era un hombre sano, de tan solo 50 años, y que murió el 14 de agosto. El certificado médico, como no, pues dijo que la causa había sido un paro cardíaco respiratorio y tampoco nadie buscó sustancias extrañas en su organismo. A Josefa, en cambio, su propia hermana le llamó la atención que no hubiera dinero en la cuenta bancaria de José, pero como era el hombre el que manejaba el dinero a su antojo, pues prefirió pensar o creyó que él mismo las había gastado. Para entonces Margarita estaba noviando con José Antonio Cerqueira, un vecino de 69 años, ya me dirás, que no dudó en prestarle $500,000 para solventar un gasto imprevisto que se le había presentado y que casualmente también murió en septiembre después de que su novia le preparase una maravillosa paella. En fin. Digamos que también había entablado amistades en su nuevo barrio, casualmente siempre de personas mayores, teniendo en cuenta que ella tenía 42 años. Entonces, entre ellas estaba Pilar Hinojo, ¿no? Que era una vecina de 67 años con quien solía reunirse en su casa por las tardes. Y un día esta individua llamó a la hija de Pilar por teléfono y le dijo que hacía días que no veía a su madre y que nadie respondía cuando llamaba a la puerta. Entonces, claro, la joven preocupada por su madre llega una hora después, entró con su propia llave y encontró a su madre inconsciente tirada en el sofá, presumiblemente desde hace días. Por tanto, de inmediato llama al servicio de urgencias que la llevó al hospital más cercano. Pilar pasó 23 días internada luchando entre la vida y la muerte hasta que se recuperó. ¿Pero qué pasa? Pues que de la casa faltaban dinero y joyas. En este caso, Margarita había calculado mal. Cuando llamó a la hija de Pilar estaba segura de que la vecina estaba muerta y digamos que ese fue el principio del fin, porque por primera vez sospecharon de ella, aunque no tenían una sola prueba, como ya veremos. No obstante, la policía la pone bajo vigilancia, esperando que cometiese algún error. Los detectives observaron que concurría asiduamente a varias farmacias, de donde casualmente salía con una bolsa de medicamentos. Al consultar con los farmacéuticos, comprobaron que presentaba recetas de un medicamento de base de cianamida cálcica, que era el mismo que tomaba su difunto marido. Y por supuesto también descubrieron que las recetas eran falsificadas. Es decir, estamos hablando de un medicamento que se metaboliza rápidamente y que si no mataba con las fuertes dosis, digamos que Margarita ponía en la comida de sus víctimas, servía para que con el tiempo terminase por actuar sobre la salud de las personas que lo ingiriesen, provocando un paro, ya os digo, cardiorrespiratorio, y el asesinato se convertía entonces en una muerte natural. Por eso precisamente pudo actuar durante varios años sin que nadie sospechase de ella, claro. Pero claro, ya con esas pruebas y esas sospechas allanaron literalmente la casa de su hermana Josefa, donde vivía con sus dos hijos. Ya os había dicho que tenía dos hijos y tal, y veremos la hija Sonia en particular, y encontraron una gran cantidad de pastillas, joyas e incluso documentos de algunas de sus víctimas. Entonces, en este momento, Margarita es por fin detenida, concretamente a principios del año 96, y es cuando su caso se convirtió en noticia, ya que a medida que se conocían sus crímenes, los cronistas policiales empezaron a llamarla, ya os digo, pues la viuda negra de Hospitalet. Incluso tenía otro nombre, a ver si me acuerdo, Lady Veneno. Lady Veneno, cuidado.
En fin, digamos que abrumada por las pruebas, su primera defensa fue admitir los robos, pero la tía negó en todo momento los asesinatos. O sea, y esto es lo más flipante de todo. Bueno, pues aquí tenemos la imagen para que veáis en su juventud. O sea, aquí aunque parezca mucho más mayor, era joven realmente, pero es donde se ve. Sí que es verdad que en la foto donde aparece detenida con el pelo corto sí hay más similitud, pero desde luego cuando está teñida de negro y con la mirada hacia abajo es que no parece ni de broma la misma persona. Estamos hablando de una mujer bajita, analfabeta, poco agraciada, que para ser analfabeta, tela con lo que hizo, ya os digo, estrábica y deslenguada. O sea, eh, digamos que ya cuando fue detenida acusada de envenenar a 7 personas, de las cuales ya os había comentado que 4 fallecieron y las otras sobrevivieron de milagro, bueno, pues su suegra ya había sospechado de las malas artes de su nuera y aún así, bueno, pues no comentó nada, ¿no? Lo cual no, a mí me resulta muy curioso, además con el odio que se tenían, ¿no? En teoría. Habría sido una oportunidad, digamos, para la suegra de aparte frenarle los pies a esta individua de alguna manera. Pero es que no solamente esto, es que junto a Margarita fue arrestada también su hija Sonia, que tenía tan solo 16 años, quien supuestamente ayudó a su madre a falsificar las recetas para adquirir el fármaco que combinado con determinadas bebidas produce efectos letales y bueno, la juez encargada del caso decidió dejarla en libertad tras tomarle declaración. En el juicio, lógicamente, se llega a la conclusión de que la motivación de los asesinatos es exclusivamente económica. No se descartaron en su momento nuevas detenciones y denuncias, ya que había cuidado, ya os digo, ancianos hacía años y probablemente se hubiese cargado a varios más. Y ya os digo, concretamente el 26 de agosto del 95, un tal J.A.C. de 69 años ingresó inconsciente en un hospital por intoxicación de etiología desconocida, cuando hasta entonces había gozado de una excelente salud. Durante su internamiento, como os comento, fue cuando desaparecieron 500.000 pesetas de sus cuentas bancarias que en teoría le había dejado voluntariamente. Los hechos fueron denunciados. Entonces, bueno, crecía la sospecha de un posible envenenamiento con ánimo de lucro. Pero claro, lo que los investigadores no se podían imaginar es que este intento de homicidio, asesinato, era el último de una larga serie de sucesos similares que se remontaban al año 92 y que tienen como principal sospechosa a esta mujer, Margarita, que ya os digo, 42 años y que, pues lo que la salvaba era que tenía una gran labia y que ayudada por su hija Sonia, pues envenenó, ya os digo, a todas estas personas con el fármaco que hemos comentado y que además, sobre todo en el caso de su marido, mezclado con bebidas, ¿no? Aprovechando que era alcohólico y demás, pues, en fin, era letal de necesidad. Así, ahí sí que no había posibilidades, digamos, de salvarse. Entonces, cuando el propietario de la casa, este J.A.C., comenzó a encontrarse mal y acudió la ambulancia a recogerlo, es cuando la individua aprovecha los momentos de confusión para quitarle la cartera en la que llevaba una cartilla, tarjetas de crédito y el número secreto, y además objetos que fueron hallados luego en el domicilio de las detenidas, porque os recuerdo que fue también su hija, de tan solo 16 años. Entonces, esta mujer, Lady Veneno, como empieza a ser conocida, es detenida en principio, ya os digo, por este supuesto robo, pero queda en libertad tras pasar a disposición judicial. Sorprendentemente solo fue interrogada por la estafa, pero las investigaciones continuaron hasta que los agentes del Grupo de Homicidios de Barcelona y de la Comisaría de Hospitalet descubrieron la escalofriante historia de Margarita y Sonia. Entonces, pues es cuando se sabe que hacía 4 años residía con su marido, José Navarro, ya os digo, conductor de metro, y con su suegra, etc., que entabló amistad con esa vecina que os comento, de avanzada edad pero de buena salud,
y que 10 días también fallecía por intoxicación desconocida y digamos que, bueno, es a la que les trae 1 millón de pesetas, ¿no? Luego ya os digo, el propio marido y demás, que bueno, por todos los problemas que tenía de alcoholismo, como os comento, ni siquiera se presta atención al tema y además tenía un plan de pensiones de 7 millones de pesetas y dejó una pensión de 150.000 pesetas a su viuda, con lo cual, aunque en un principio se indicó que la motivación era solamente odio, está claro, sin ninguna duda, también hubo una motivación económica, como suele pasar. Así que ya os digo, como la convivencia con sus obras se hizo insostenible, pues lo intenta con esta de 74 años, pero que ya sospechaba de su nuera, porque había sido ingresada hasta en 5 ocasiones también por una intoxicación exógena, que también sobrevivió de milagro, y es cuando la echa de la casa. Y ya os digo, lo curioso es que a pesar de lo mal que se llevaran, es que no denunciara ni nada, ni yo qué sé, ni fuese a comentarlo con las autoridades, ni nada, o sea, simplemente la echa de la casa y ya está, o sea, no sé, es una cosa que a mí personalmente no deja de sorprender, o sea, porque si sospechas eso, es que sospechas que a tu hijo se lo ha cargado también. Entonces, ¿cómo es posible que esta mujer no dijese nada? Yo no sé, o sea, sospecha de ella, la echa de su casa, pero no dice nada. No os resulta a mí, yo es que estas cosas no las entiendo. Entonces, bueno, parece ser que antes de llegar a la casa de su hermana de manera muy temporal, alquiló un piso en el número 96, ya os digo, de la calle Riera de Hospitalet, donde se trasladó con su hija Sonia y un hijo menor de 14 años, pero este cambio de aires no le impidió que cesara la escalada criminal, como os digo. Y ya, bueno, pues en el año 93 otro vecino con los mismos síntomas, casualmente, que era vecino de las nuevas inquilinas y que vivía solo y fue hallado en coma, pero también se salvó. Tenía 57 años y había entablado, entre comillas, cierta amistad con esta señora. Entonces, ya os digo, también empiezan a investigar sospechosos movimientos bancarios en la cuenta de este vecino. Y llegó a simular un embarazo, porque mientras las deudas comenzaron a agobiar a Margarita, quien, según aseguraron los vecinos, llegó a colocarse un cojín bajo la ropa para simular un embarazo y conmover al propietario del piso, quien no obstante la echó, y fue cuando la mujer se fue a vivir con su hermana en el mismo inmueble de la calle Riera Blanca, y cuando a su cuñado José, de 50 años, ya os digo, una persona parece ser que encantadora, según aquellos que lo conocían, no le hizo ninguna gracia que la familia de su mujer se trasladara a su casa, evidentemente. A ver, lo entiendo, no estamos hablando de 3 personas. Y además esto fue su sentencia de muerte. Y ya os digo, que fue el 14 de agosto del 93, tras 5 días de internamiento, que falleció y ya había ingresado 2 veces por intoxicación. Así que la policía aseguró que la sospechosa se apropió de todo su dinero durante estos internamientos y que utilizaron su nómina, digamos, para obtener créditos de consumo en comercios. Entonces aquí también te preguntas, o sea, ¿qué papel juega la hermana de Margarita en todo esto, no? Porque en el barrio pues llega a haber comentarios de todo tipo, como os podéis imaginar. Entonces, como os comento, Josefa yo creo que se quiso un poco engañar a sí misma, ¿no? Con el tema de, bueno, pues yo qué sé, como era mi marido el que llevaba las cuentas, como era tal, pero yo tengo mis dudas que no sospechase de que había algo raro ahí. Entonces, al final, estas cosas entre unos y otros, el uno por el otro, y la cama sin hacer, o sea, es lo que te quiero decir, que no sé, o sea, y luego ya os digo, hasta que llega la famosa Pilar, que entre comillas, menos mal, que es cuando comete el error de llamar a su hija, evidentemente, pensándose que estaba muerta, y claro, es cuando ya empieza a descubrirse todo el percal, ¿no? Entonces, además se descubre que había falsificado documentos, ya os digo, y que había utilizado el certificado de la señora, de la víctima, como aval para seguir consiguiendo dinero y dinero y más dinero, aparte de las joyas y todo eso, que fue lo que hizo a la hija sospechar, ¿no? Entonces, bueno, una vez que las detenidas pasan a disposición judicial, solo la madre, como os comento, ingresó en prisión y, bueno, pues la esposa de un compañero de trabajo del marido de Sánchez, digamos,
digamos que denunció que fue envenenada por las dos mujeres tras conocer la noticia en televisión. Parece ser que le habían dado una copa de cava y que también le sustrajeron las joyas. Por eso digo que habría más víctimas, pero que muchas pues pasarían desapercibidas y muchas murieron sencillamente y por la edad ni siquiera se les realizó la autopsia. De hecho, también una pareja de ancianos residentes en la calle de Tor de Barcelona fallecieron recientemente en extrañas circunstancias y al parecer la Margarita les había cuidado también. Así que claro, os podéis imaginar, ¿no? O sea, qué tipo de... en fin. Entonces, básicamente en el barrio la llamaban la Bizca, que no debía ser muy agradable. Ya os digo, tenía solo 42 años, ya os digo, bajita, algo cargada de espaldas. No obstante, solía llevar minifalda y decía muchas palabrotas. Y como os digo, disimulaba su estrabismo con el pelo moreno y medio largo. No es guapa y apenas sabe leer y escribir, pero es capaz de convencer a cualquiera con su labia. Dicen las vecinas que tenía relaciones con un policía jubilado casado y su aspecto era el de una persona normal, pero con la palabra engañaba a cualquiera, comentan. Por eso digo que es que el cambio es radical, no lo siguiente. Porque, hombre, en esta foto sí podemos aproximarnos un poquito más, pero en la foto que os he puesto antes, con el pelo largo y tal, es que vamos, ya os digo, parece totalmente otra persona. También es verdad que aquí es después de ya llevar unos años en la cárcel y demás, y lógicamente pues ese aspecto no podía estar tan cuidado. Pero bueno, ya os digo, al parecer, claro, tenía dominada a su hija Sonia, que era también estudiante, algo gordita, que tenía novio pero pocos amigos, y su madre tampoco era muy popular en el barrio. Debía dinero a todos, robaba fruta en el colmado y en la mayoría de las tiendas tenía cuentas pendientes. Muchos vecinos dicen que desde hacía tiempo se rumoreaba que había matado a su marido, su cuñado y a Manolo, el vecino del ático, y nadie dijo nada. La policía asegura que no tiene problemas psicológicos. Básicamente, pues un señor dice que yo le dije a mi madre, que tiene 84 años, que tuviera cuidado, que no me fiaba, comentaba, ya os digo, un vecino. Por contra, otra que reside en el mismo inmueble de la calle Riera Blanca afirma que no sospechaba nada hasta que a su amiga Pilar la hospitalizaron, que es ahí cuando pensó que la persona de la que le había hablado parece ser que era la tal Margarita y que no estaba tan chalada. Así que la mujer, esta Pilar, que se salvó gracias a su hija, le dijo: estoy viva de milagro. Y ya os digo, se enteraron por la radio de la detención de la persona que intentó matarlas de alguna manera y, según manifestaron en el caso de Pilar, me he puesto a temblar, comenta. Califica a la supuesta envenenadora como lo más peligroso del barrio. Yo creo que mataba por placer, porque para comer dinero no le hacía falta. El que mata a uno le da igual a matar a 10, sentenció la señora. Así que bueno, no hay mucho más que contar. Yo creo que ya hemos dicho todo, que esta gente, bueno, pues por suerte o por desgracia existe y bueno, ya os digo que es que no es justificable en absoluto el hecho de que hayan tenido infancias desgraciadas y que luego, jolín, es que también dices tú, macho, te casas con un alcohólico y demás. En fin, a ver, esto tampoco lo voy a juzgar mucho porque ya os digo, es que al final, joder, supongo que, que es algo que no podemos evitar al final. Es que es la única explicación lógica que le veo, ya os digo. Pero bueno, se me olvidaba lo más importante, evidentemente, lo de la condena, perdonarme. Bueno, pues es curioso que a pesar de los testimonios, incluyendo el de su suegra y demás, que la dejan sin salida de alguna manera, y que fue acusada inicialmente de 4 asesinatos y 3 tentativas de asesinato, ya os digo, la policía también detiene a su hija y demás por considerarle cómplice y tal, el tribunal termina condenándola por 3 delitos de lesiones, robos con violencia y delito de falsedad, pero fue absuelta, atención, de los asesinatos al considerarse que solamente quería dormir a sus víctimas para robarles y no matarlas. O sea, que es que encima, ya os digo que no se pudo demostrar
que su intención realmente fuese asesinarlas, ¿vale? Con lo cual, por lo que realmente cumplió condena fue por los supuestos robos. En enero del 98 la sentenciaron a 34 años de prisión. Así que ya veis, lo dicho, la sentenciaron en el año 98 a 34 años de prisión. Sonia sí que fue condenada a 4 años de cárcel como cómplice principal de su madre, pero como os digo, la jueza determinó que no iba a entrar en prisión, no obstante fue a un centro de menores, y Margarita también perdió obviamente la custodia de su hijo, solo faltaría, de 12 años, que también lamentablemente fue a parar al centro de menores de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, bueno, pues hay que tener en cuenta que esta señora, Lady Veneno o Viuda Negra del Hospitalet, salió en libertad en el año 2016 al cumplir 25 años efectivos de su condena, y desde entonces vive en el municipio de Tarrasa, Barcelona, y se niega sistemáticamente a hablar de sus crímenes. Así que bueno, a ver, dentro de lo malo, cumplió 25 años de condena, que ya es raro en este país, como os comento, teniendo en cuenta que fue sentenciada a 34 y bueno, que no se tuvo en cuenta el tema de los asesinatos. Pero bueno, en fin, 25 años son 25 años. Entonces, bueno, a saber a qué se dedica ahora la mujer, en fin, pero bueno, no creo que siga cometiendo delitos. Pero el cambio es asombroso en esta foto en particular, es asombroso. Así que nada, por mi parte otro caso más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.